En los próximos minutos os presentaré el concepto de píldora formativa. Es un vídeo breve, pero con mucho contenido, muy interesante, que nos va a ayudar a seguir este proceso de formación continua de ZE más ITEC. En esta primera píldora quería hablaros sobre el lenguaje eléctrico. Es un reto muy interesante el que tenemos delante con la electrificación, pero también supone un cierto esfuerzo, en este caso, fijaros, para dominar esos términos que tienen cierta complejidad, que en muchos casos son nuevos y que requieren nuestro conocimiento. El conocerlos y dominarlos nos va a servir para transmitir al cliente mayor profesionalidad y también, por qué no decirlo, para que os sintáis más seguros hablando de electrificación. Pero antes de hablar de términos complejos, quería recordaros algo muy sencillo, pero que no siempre asignamos bien en el caso de esta terminología. Vamos a seguir el recorrido de la corriente cuando el coche está cargando y asignar los términos correctos, comenzando por el punto de carga, como veis allí al fondo. El siguiente paso, por supuesto, sería el cable de carga. Tenemos diferentes opciones de cable. Y el siguiente sería el conector o la clavija. Y por último, muy importante, el cargador de un coche eléctrico es un cargador embarcado, es decir, un cargador que va debajo del capó. Como veis, son muy sencillos, pero muchas veces hay confusión y a veces llamamos cargador a lo que realmente es un punto de carga o incluso un cable. Así que primera petición es que asignemos bien estos 4 elementos dentro del coche. Y ahora sí, vamos con las 3 principales magnitudes absolutamente imprescindibles para manejar tu argumentación. Cuando hablamos de coches tenemos que saber hablar de potencia, de capacidad y de consumo, por supuesto. En cuanto hablemos de potencia, estoy seguro de que a muchos os viene a la mente como unidad de referencia los caballos de vapor. Históricamente han sido así utilizados en el automóvil. Pero no está de más recordar que en el sistema internacional la unidad de potencia realmente es el vatio. O su unidad más amplia, el kilovatio, en este caso. Podemos asignar también cifras de potencia a un enchufe doméstico, como veis aquí, o a cualquier electrodoméstico de los que tengáis en casa. Esos 2,3 kilovatios para un Shuko, o esos 1500 vatios o 1,5 kilovatios para un simple microondas. En el caso de nuestro Zoe, hay 3 cifras de potencia que deberíais tener presentes siempre hablando de un eléctrico. La primera es la cifra de potencia que nos aporta el punto de carga. Imaginemos que tenemos a disposición un punto de carga de 11 kilovatios. La segunda importante es la potencia máxima del cargador. En este caso en Zoe hemos ampliado, podemos cargar en corriente continua hasta 50 kilovatios. Es una gran mejora de potencia y una gran reducción de tiempos de carga. Y la última, la de siempre, la potencia del coche. La potencia máxima que es capaz de desarrollar el vehículo. En el Zoe, en la versión R135, son 100 kilovatios, que de acuerdo al factor de conversión que veis en imagen, equivaldría a 136 caballos. Así que primera magnitud dominada, magnitud de potencia. Hablemos de otra también muy importante, que es la capacidad. Con capacidad hablamos específicamente de capacidad para almacenar energía, normalmente en un depósito, pero ahora vamos a hablar también de baterías. Todos estamos más que familiarizados con las capacidades de depósito de los coches térmicos expresadas en litros de depósito, que nos dan por tanto una cierta autonomía. No es muy diferente el concepto, aunque sí la tecnología. En el caso de los eléctricos hablaremos de kilovatios hora como referencia para expresar la capacidad para almacenar energía de la batería y por tanto para darnos una superior autonomía. En el caso de Zoe, de nuevo, hay 2 cifras de capacidad de batería que debéis siempre tener presentes. Para las versiones Live, 41 kilovatios hora, y para el resto de versiones, 52 kilovatios hora, la batería más grande y por tanto con más autonomía. Y la tercera y última, también muy importante, por supuesto, los consumos. Estamos habituados a hablar de litros a los 100 siempre que expresamos consumos, y son cifras para las que además solemos tener buenas referencias mentales. En el caso de un Clio 1.3 TCE 130, el consumo homologado VLTP son 5,7 litros a los 100, una cifra que seguramente os resulta familiar y, como veis, además es brillante. Pero hablando del mundo eléctrico, las unidades de medida ya sabéis que son otras, son kilovatios hora cada 100 kilómetros. Y no está de más tener referencias de consumos de eléctricos. En el caso del Zoe, en la versión R135 son 17,7 kilovatios hora a los 100, pero evidentemente hay eléctricos más potentes con consumos mucho más elevados. Un ejemplo es el Audi e-tron, que ronda los 25 kilovatios hora a los 100. También es importante que empecéis a tener referencias para saber establecer una comparativa entre los consumos que después redundarán en la autonomía. Os recuerdo que para Zoe los 2 consumos clave son 17,2 y 17,7 kilovatios hora a los 100 en función de la versión. Los 2 muy cercanos, rondamos esos 17 kilovatios hora a los 100. En resumen, tenemos que manejar a la perfección el kilovatio como unidad de medida para expresar potencia, no solo la potencia del coche, sino la potencia del cargador o incluso del punto de carga. Kilovatios hora como unidad que expresa capacidad de la batería para almacenar energía y para darme más autonomía.
Y por último, kilovatios hora a los 100 kilómetros como medición de consumo, para tener una referencia del consumo eléctrico de unos coches u otros. Os planteo un pequeño problema muy sencillo. ¿Cuánto tardaríamos en cargar el 50% de la batería de un Zoe de 52 kilovatios hora en un punto de carga de 7,4 kilovatios de potencia? Si dominamos las unidades, como veis, tenemos arriba kilovatios hora. Si dividimos entre kilovatios, evidentemente el kilovatio se elimina y nos saldrían más o menos unas 3,5 horas. Es algo tan simple como dividir unidades. De esto vamos a hablar con más profundidad en la píldora sobre batería y recarga, pero sí me gustaría que asociéis el tipo de unidad a esos cálculos sencillos para ver el tiempo que tardaríamos en cargar o la potencia que haría falta para cargar en un tiempo determinado, que manejéis la fórmula a vuestro antojo sin problemas. Volveremos sobre ello en la píldora específica. Otros términos sencillos, pero es imprescindible que manejes. SUCO es el enchufe doméstico, el enchufe convencional, del que seguramente tenemos un montón de tomas en nuestra casa, el enchufe de corriente alterna más habitual. Una evolución de esto es el Green Up, un tipo de enchufe con algo más de intensidad, algo más de potencia y también con más seguridad. Es una buena solución en el caso de algunos vehículos electrificados y tiene ciertas similitudes con el enchufe del horno. Esto os puede servir como referencia. Para cualquiera de estos dos enchufes que hemos mencionado, necesitaríamos el cable de recarga ocasional, que como sabéis en Zoe es un accesorio porque no está previsto que en un coche 100% eléctrico el usuario haga la recarga siempre en uno de estos puntos. Es lo menos habitual, pero este sería el cable disponible con su caja de control, por cierto, que es la que se encarga de establecer la comunicación entre el punto de carga y el propio vehículo. Seguimos hablando de puntos de carga un poquito más evolucionados. Aquí tenéis un punto de recarga también conocido comúnmente como wallbox. Wallbox realmente es un término comercial. Sería preferible no utilizarlo, pero lo podemos llamar punto de recarga o punto de recarga vinculado también. El cable para conectar nuestro coche a este punto de recarga sería el Meneques o tipo 2, que efectivamente en Zoe sí es el cable que ofrecemos de serie porque es el que el usuario en teoría siempre estaría utilizando. Y hay una novedad, hay una opción más, que es un punto de recarga en corriente continua, también conocido como electrolinera. Tiene mucha más potencia y nuestro Zoe ahora sí es capaz de aprovechar esa potencia cargando hasta 50 kilovatios. En este caso, el conector que necesitamos es el que está integrado en el propio punto y la clavija se denomina Combo CCS. Es la clavija estándar que combina el Meneques o tipo 2 con los polos de recarga en corriente continua que ya conocéis. Hemos hablado brevemente de corriente alterna y corriente continua y aunque no quería profundizar mucho, sí quiero hacer una mención de 2 o 3 conceptos básicos sobre corriente. El primero, la corriente alterna es la que tenemos en nuestros domicilios, seguramente en la mayoría de casos, es evidente, la que podemos tomar de un enchufe SUCO, la que podemos tomar de un punto de recarga y se caracteriza porque en este caso sus magnitudes varían con el tiempo, es decir, el recorrido que hacen los electrones en el circuito es alternativo, avanzan y retroceden, no hacen el circuito completo, esto hace que el voltaje ascienda, llegue a cero y después descienda, están alternando estas magnitudes de forma constante. Tiene una grandísima ventaja la corriente alterna y es que es mucho más eficiente para el transporte, tiene muchas menos pérdidas, por eso siempre que veis tendidos eléctricos podéis apostar a que son de corriente alterna. Pero tiene una pequeña pega y es que en principio no puede almacenarse. Esto será para la corriente continua que veremos después. Por tanto, tenemos instalaciones de corriente alterna seguro que en todos nuestros domicilios, normalmente serán monofásicas con una potencia de los 220 voltios estándar, un voltaje, y también tenemos en el caso de instalaciones un poquito más grandes como pueden ser edificios, bloques mucho más grandes o por ejemplo en naves industriales, corriente alterna trifásica, mucho más potente en este caso con esos 380 voltios. La corriente continua también está presente siempre que hablemos de electrificación y es la más habitual cuando hablamos de baterías. En este caso, la corriente continua se caracteriza porque sus magnitudes son constantes en el tiempo. Por ejemplo, la batería del Zoe da 400 voltios de forma constante o esa pila de 9 voltios que veis un poquito más adelante. La gran ventaja de la corriente continua es que es más sencilla de almacenar, pero tiene más pérdidas en transporte. Por tanto, nos quedamos con la alterna para transporte y para las redes de abastecimiento y cuando necesitamos un dispositivo que almacene, suele ser preferible la corriente continua. De esta forma, bueno, como veis en vuestro día a día es muy habitual que utilicéis ambas, porque lógicamente conectamos nuestro móvil con el cargador a un punto de corriente alterna que tiene que convertir en corriente continua, puesto que la batería así lo demanda. Simplemente el objetivo era que os manejéis bien con algunos de los términos más importantes del lenguaje eléctrico. Como veis, las píldoras son breves, pero son profundas. Merece la pena que la veáis tantas veces como sea necesario. Y simplemente agradeceros vuestra atención y atentos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.